Hola a todos y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la mente humana para descifrar exactamente por qué hacemos lo que hacemos. Y para hacerlo súper interesante, vamos a utilizar la vida del legendario multimillonario Howard Hughes como el ejemplo perfecto de la ley del comportamiento compulsivo de Robert Greene. En este análisis iremos detallando paso a paso las capas del carácter, cómo identificar los tipos tóxicos y finalmente el camino a seguir hacia un carácter superior. ¡Vamos a ello! Todo este concepto viene directamente de las leyes de la naturaleza humana. Y lo genial de esta obra es que nos propone actuar como verdaderos mineralogistas. Tal como decía el filósofo Arthur Schopenhauer, la idea es que si nos topamos con un rasgo humano un poco peculiar, lo observemos fríamente. Se trata de analizar científicamente nuestras mayores fortalezas y nuestros peores defectos, sin juzgar, ¿vale? Simplemente con pura curiosidad empírica. Vale, vamos a meternos de lleno en esto con una pregunta que es, la verdad, alucinante. ¿Cómo es posible que un auténtico visionario, alguien con recursos económicos literalmente ilimitados, acabe sus días en un aislamiento total y completamente controlado por sus propios empleados? Es una locura, ¿verdad? Esta ironía trágica en el destino de Howard Hughes es uno de los mayores enigmas psicológicos que podemos investigar. Y es que la evolución de su vida fue, drástica es poco. A ver, empezamos entre 1905 y los años 20. Era un niño súper tímido, excesivamente obediente, básicamente asfixiado por una madre ansiosa. Luego damos un salto a la década de los 30 y de repente es la gran estrella, un director de cine rebelde que revienta la taquilla con Los Ángeles del Infierno, triunfando tanto en Hollywood como en la aviación. Un genio absoluto. Pero llegamos a los años 60 y la cosa se oscurece muchísimo. Termina encerrado a cal y canto en habitaciones de hotel, aterrorizado por los gérmenes. Y al final, el desenlace en 1976. Muere pesando apenas 42 kilos, atrapado por sus propias obsesiones. Para entender cómo alguien pasa por fases tan extremas, esta va a ser nuestra ruta de hoy. Primero, el enigma de Howard Hughes. Segundo, el comportamiento compulsivo. Tercero, las 4 capas del carácter. Cuarto, los tipos tóxicos y por último, hacia el carácter superior. Al mapear todo esto, vamos a responder de una vez a esa gran incógnita. ¿Por qué repetimos patrones destructivos sin parar? Sección 1. El enigma de Howard Hughes. Y aquí lo clave es fijarnos en el tremendo contraste entre su aplastante éxito público y el caos absoluto que llevaba por dentro. Ahora, lo verdaderamente interesante de esto es la inmensa brecha que hay entre el mito y la cruda realidad. Por un lado, de cara a la galería, Hughes era el rebelde brillante, el individualista implacable que dominaba un imperio multimillonario. Pero en privado, madre mía, la historia era muy distinta. Las investigaciones nos muestran a un líder lleno de ansiedad, obsesionado con la microgestión y profundamente dependiente de otros. De hecho, quitando la empresa de herramientas que heredó y que funcionaba prácticamente sola, todas las demás empresas que él dirigía personalmente, como los aviones o los hoteles en Las Vegas, perdieron cantidades brutales de dinero. Y todo por culpa de esa misma ansiedad y de su necesidad de controlarlo absolutamente todo. Sección 2. El comportamiento compulsivo. Una vez planteado el gran misterio de su biografía, vamos a pasar a la teoría psicológica que nos da la respuesta. Todos tendemos a pensar que hacemos las cosas porque queremos, ¿no? Que somos seres racionales al volante de nuestra vida. Pero la realidad es que estamos impulsados por fuerzas profundas, moldeadas desde que éramos muy pequeños, que operan totalmente por debajo de nuestro radar consciente. Es literalmente como si lleváramos dentro a un extraño, una especie de demonio interno que nos empuja, una y otra vez, hacia hábitos a menudo súper destructivos. Así que, aunque creamos que tenemos el control, en los momentos verdaderamente críticos de la vida suele ser este comportamiento compulsivo el que toma las riendas. Sección 3. Las 4 capas del carácter. Para saber exactamente de dónde salen estas compulsiones invisibles, tenemos que hacer una especie de anatomía de la personalidad humana. Pasemos a ver cómo se construye todo esto, capa por capa, desde la base hasta la superficie. En lo más profundo, la primera capa es la genética, básicamente cómo viene cableado nuestro cerebro de fábrica y nuestras predisposiciones innatas. Justo encima, la segunda capa, tenemos el apego temprano, que son esos vínculos fundacionales con quienes nos criaron en nuestros años más vulnerables. Luego subimos a la tercera capa, los hábitos, todas esas estrategias que fuimos consolidando en la juventud para manejar la presión o buscar recompensas. Y por último, coronándolo todo, la fachada pública, esa máscara social súper elaborada que nos ponemos todos los días para tapar lo que en el fondo consideramos defectos intolerables. Es como un rompecabezas gigante.
Y si aplicamos estas capas al caso de Hughes, todas las piezas encajan a la perfección. Fijémonos, en su niñez estuvo literalmente asfixiado por una madre ansiosa y sobreprotectora, y a la vez vivía aterrado de decepcionar a un padre muy distante. Esto hizo que desarrollara hábitos tempranos de obediencia ciega y de extrema dependencia. Pero claro, para sobrevivir en el mundo adulto y tapar esa debilidad, construyó una fachada pública increíble, la del rebelde superindependiente. Así que cada decisión agresiva que tomaba en los negocios, como despedir directores por capricho en plena película o revisar hasta la última coma de un memorándum, era en realidad un intento desesperado por no volver a sentirse nunca más indefenso y dependiente. Sección 4. Los tipos tóxicos. Ahora vamos a ver qué pasa en el mundo real cuando estas capas del carácter se desarrollan mal y las compulsiones toman el control. Viéndolo desde un punto de vista puramente científico e imparcial, cuando estos patrones campan a sus anchas sin ningún tipo de autoconocimiento, acaban cristalizando en perfiles de personalidad realmente nocivos. Y el gran problema aquí es que pueden causar un daño emocional tremendo y a muy largo plazo a cualquiera que esté a su alrededor, ya sea en el trabajo o en lo personal. Por eso es absolutamente vital que aprendamos a detectar a estos individuos observando sus acciones repetitivas cotidianas y no dejándonos deslumbrar simplemente por lo que dicen. Uno de los perfiles clásicos es el hiperperfeccionista, y Howard Hughes era de manual. Todo este perfil nace de esos profundos problemas infantiles de dependencia que mencionábamos. Si a alguien del equipo se le ocurrió una idea brillante o independiente, el hiperperfeccionista no veía innovación, lo veía como un ataque directo a su autoridad. Por eso exigen tener un control total y absoluto, lo que al final crea cuellos de botella insoportables y unas luchas políticas internas completamente caóticas. Esta gente suele tener rachas de éxito inicial fulgurante seguidas de hundimientos estrepitosos. ¿Y qué pasa en ese momento? Pues que invariablemente terminan culpando a todo el equipo por, supuestamente, no haberse esforzado lo necesario. El libro nos detalla también otros perfiles bastante peligrosos. Tenemos, por ejemplo, al rebelde implacable, alguien que presume constantemente de odiar la autoridad, pero que en el fondo tiene una necesidad enfermiza de sentirse superior y suele usar un sentido del humor súper mordaz para humillar y aplastar a los demás. O el moralizador, un perfil que se pasa el día proyectando una indignación ruidosa y tajante, juzgando sin matices, pero que en las sombras se muere de ganas por disfrutar de esos mismos tabúes que tanto critica. Así que el punto crucial aquí es este. Los rasgos más ruidosos y explícitos de una persona tóxica siempre funcionan como una máscara elaborada para ocultar exactamente la realidad opuesta. Sección 5. Hacia el carácter superior. Pasemos ahora del cuento con moraleja de los individuos tóxicos a la hoja de ruta hacia el desarrollo personal. Aquí vemos un contraste que es sumamente revelador. Por un lado, tenemos nuestra faceta más reactiva, nuestro lado animal, el carácter inferior. Es puramente emocional, ciego, esclavo de las compulsiones y siempre va a buscar el camino de la menor resistencia. Pero por otro lado, tenemos la extraordinaria capacidad de cultivar el carácter superior. Esta faceta verdaderamente humana requiere ser muy conscientes de nosotros mismos. Exige una disciplina férrea, empatía y quizá lo más importante, un esfuerzo constante por sacar a la luz esos patrones internos que operan en la sombra. Llegar a este nivel de maestría requiere mucho trabajo, pero hay un camino estructurado. Primero, tenemos que examinar muy a fondo y con valentía nuestros propios apegos tempranos y esos patrones negativos que arrastramos. Segundo, hay que ser realistas, aceptar que nuestro carácter base es profundo y no va a borrarse por arte de magia. Sin embargo, al tener plena conciencia, pasamos al tercer paso, que es transformar esas debilidades en fortalezas productivas. Y todo este proceso culmina y se ancla al forjar un gran propósito de vida, una vocación fuerte que nos sirva de brújula para alejarnos definitivamente de esos impulsos inferiores. Este nivel de trascendencia queda plasmado majestuosamente en una cita poderosísima del filósofo José Ortega y Gasset. El hombre excelente es el que se exige mucho a sí mismo, hace consistir su vida en servicio a algo trascendente. Nos recuerda que construir un carácter superior requiere un esfuerzo deliberado y obedecer a nuestra propia autoridad interior. Para cerrar esta explicación, quiero proponer una profunda reflexión final. Tras analizar cómo unas compulsiones no resueltas dictaron el trágico final de Hughes y sabiendo que el carácter forja el destino, vale la pena preguntarnos: ¿qué patrones repetitivos se están escondiendo justo en este momento debajo de nuestras propias fachadas públicas? Utilizar estas herramientas psicológicas para entender el mundo es fascinante, sí, pero el verdadero superpoder llega cuando las aplicamos a nuestra propia introspección. Espero que este análisis haya sido de lo más revelador. Nos vemos en la próxima exploración.